Historia mexica, según los anales de Tlatelolco, parte 4. Se fueron y se establecieron en Cohuatepec, donde también erigieron un altar de tierra. Y así a los 4 años de establecidos, allá se ataron los años, 9 años pasaron allá. Partieron y fueron a establecerse en Chimaloc, donde también erigieron un altar de tierra. Así pasados 2 años, allá cayó el gobierno de Cuautliquetzqui. Pasados 5 años, allá durante 3 años, nadie lideró a los mexicas. Partieron y fueron a establecerse en Tlemaco. Allá también erigieron un altar de tierra. Después allá, asentaron a Apanteuctli para liderearlos, ya que Cuautliquetzqui se había hecho viejo. Allá pasaron 2 años, partieron y llegaron a Tula, donde erigen un altar de tierra, y pasaron 9 años. Partieron y se establecieron en Atlitlalac-Yan, en donde erigieron un altar de tierra, y pasaron 3 años. Partieron y se establecieron en Atotoniltonco, en donde erigieron un altar de tierra, y pasaron 1 año. Partieron y se establecieron en Apasco, donde pasados 2 años, erigieron un altar de tierra. Allá murió Apanteuctli. Entonces asentaron a Citlal, y en total estuvieron 3 años. Partieron y se establecieron en Tequixquiac, donde erigieron un altar de tierra, y pasaron 2 años. Partieron y se establecieron en Tlilac, donde erigieron un altar de tierra, y pasaron 11 años. Partieron y se establecieron en Citlaltepec. Allá se toparon con las flechas y los escudos del llamado Tlahuizcalpotonqui, al cual aprehendieron, mataron, y ensartaron su cabeza en un poste de madera, que así fue levantado, lo que se conoce como Tzompantli. El lugar donde los mexicas colocaron el Tzompantli, lo coronaron como Tzompanco.